¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo Ponce Orozco y voy a hablar de lo que es la importancia de los activos intangibles en lo que son las empresas y en sí las empresas socialmente responsables. Vamos a empezar a enfocarnos en el tema dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo quinto de la parte dogmática de la Constitución, donde nos habla y nos establece que tenemos el derecho nosotros a profesar algún trabajo, comercio, con la excepción de que sea lícito. Siempre es necesario establecer que podemos hacer un trabajo tanto como una persona física o como una persona moral. A esto nosotros le llamamos el título de empresa. De acuerdo al artículo 16 de la Ley Federal de Trabajo, la empresa es una unidad económica dedicada a la producción y distribución de bienes y servicios, tangibles o intangibles. En este caso, siempre con la finalidad de que va a ser lucrativa. Las empresas, por su realidad, tienden a ser lucrativas sobre la venta de bienes tangibles o bienes intangibles. ¿Qué podremos establecer como bienes tangibles? Pues en este caso los mobiliarios de la oficina, en este caso los transportes, los bienes de dinero en caja, mercancías, bodegas, los bienes inmuebles, las instalaciones, todo aquello tactible que podamos ver y que está dentro de nuestro espacio. Los bienes intangibles pues son aquellos derechos, créditos, las propiedades industriales, las propiedades intelectuales, y de esas también vamos a tocar el tema en esta ocasión. Podremos tocar como un punto importante los elementos personales de la empresa. ¿Por qué los elementos personales? Porque son los que ayudan a que esta maquinaria vaya trabajando en conjunto. Primero, pues tiene que estar el empresario y el comerciante en lo individual, que tengan una sociedad, un acuerdo mutuo donde lleguen a hacer, en este caso, un negocio. Segundo, hay auxiliares dependientes y auxiliares independientes. Los auxiliares dependientes de la empresa pueden ser, en este caso, los recursos humanos, que la empresa integrará como lo que son los trabajadores, los empleados, los agentes de venta y los contadores privados que trabajan directamente para la empresa. Los auxiliares independientes, claro está, que son los colaboradores de la empresa, pero que estos trabajan de manera externa, de forma libre, pero como un servicio que le prestan a la empresa. ¿Como quiénes son? Pues son los brokers o comisionistas, los corredores de la bolsa, los notarios públicos, o en este caso contadores públicos y agentes aduanales que nos ayuden en el caso internacional. Es importante establecer dentro de los bienes materiales o los elementos materiales que se debe contar con la empresa, pues es el dinero, en este caso bancos, en este caso todos los bienes que conjuntan la maquinaria para que esto trabaje. Pero también nosotros contamos con un elemento muy importante, que son los elementos inmateriales o elementos intangibles de la empresa, que le llamamos nosotros bienes incorpóreos. ¿Qué son los bienes incorpóreos? Aquellos que no tienen o no cuentan con una materia dentro de nuestro espacio, pero que sí se pueden reflejar en papeles o en este caso en asentamientos escritos. Sí es bien importante establecerlos porque los establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en nuestro artículo 28. Lo protege dentro de la propiedad intelectual. En este caso, ¿qué es la propiedad intelectual? En este caso, protege el conjunto de activos intangibles que generan ganancias económicas a su titular. ¿Qué es esto? Que son los derechos que confiere el titular sobre el uso y explotación exclusivos de una marca, de lo que marca la ley. Es bien importante también que establecer las ramas de la propiedad intelectual. Por una parte tenemos la propiedad industrial y por el otro parte tenemos los derechos del autor, de los cuales tenemos que hablar. 1.
tenemos que hablar con cierta objetividad, como lo que son los tipos de empresa. Hemos escuchado hablar de las empresas privadas. Estas se generan a través de un nombre, un acta constitutiva, a través de un notario público, un capital social que se integra mediante aportaciones económicas por parte de los particulares, los cuales llevan la denominación de socios, y su propósito es meramente lucrativo. Tenemos por otra parte lo que son las empresas públicas. En las empresas públicas están creadas desde el momento que les llamamos públicas, están creadas a partir de una ley o un decreto, ¿sí? Se regulan a través de leyes orgánicas y estas se integran con recursos públicos aprobados por un poder legislativo, que es el que las denomina y que las crea y hace una conformación orgánica. Pero siempre estas tienen el objetivo de brindar una satisfacción sobre unas necesidades públicas y de interés general para que brinden ese servicio público a cargo del Estado. Es bien importante establecer cómo va a ser la participación social. Hay participaciones mayoritarias y participaciones minoritarias. En las participaciones mayoritarias es donde el Estado tiene más del 50% de la participación, y en este caso la participación ciudadana queda por fuera porque realmente yo tengo la mayoría y la participación del privada o la participación particular no le refiere o no le significa nada. En la participación minoritaria, ahí el gobierno o lo que es el Estado, en este caso participa de manera más limitada porque tiene menos del 50% de lo que es la participación. Es bien importante señalar la responsabilidad que tienen las empresas. ¿Por qué? Porque si no tienes bien preciso cuáles son las responsabilidades que tienen, no puedes hablar del término empresa socialmente responsable. ¿Qué pasa? Las responsabilidades que tienen las empresas por común denominador son, por ejemplo, cuando hay daños por productos defectuosos o por servicios deficientes. También tenemos el caso de daños por empleo de energía nuclear. También tenemos por daños ambientales. Tenemos también daños por el inadecuado empleo de la informática. Tenemos daños resultantes por la aplicación de tecnología y, en este caso, genética, por daños colectivos, porque en este caso por el mal manejo de los residuos.